testigos. Vosotros también seréis mis testigos, mis amigos. Daréis testimonio y seréis mis testigos también. Bueno, buenos días a todos. Buenos días y vamos a, si os parece, tomad asiento y guardamos silencio. Dentro de este primer congreso de Pastoral Juvenil que ayer iniciamos y que con tanto gozo vivimos su primer momento en esta catedral, pues ha llegado ya el momento de la reflexión, de la primera ponencia que va a hacer don Carlos Osoro, arzobispo de Valencia. La verdad es que me han pedido que le diga una palabra de presentación y es muy presuntuoso que alguien de fuera vaya a casa del Padre a presentar al Padre. Eso es un poco, yo creo que está fuera de lugar, ¿eh? Sería el Padre el que tenga que presentar a los de fuera y no los de fuera al Padre. Decir que tenemos que agradecerle mucho a don Carlos Osoro porque sabéis que dentro de lo que es pues el organigrama de la Conferencia Episcopal Española, el Departamento de Juventud está integrado dentro de la CEAS que él preside. Esa comisión que es un gran paraguas dentro del cual entramos también los jóvenes, dentro de ese deseo de la Iglesia de llegar en su trabajo pastoral a todos los rincones, ¿no?, para que Cristo reine. Bueno, pues la CEAS es la que ha tomado bajo su cargo esta ponencia y además también es la que es el arzobispo del lugar el que nos acoge. Para ti, la vida es Cristo, ha sido el título que él mismo ha elegido. Y vamos a dejarle a él que nos lo explique. Para ti, la vida es Cristo. Es el primer anuncio. Acto seguido, cuando termine esta ponencia, os pido que no nos movamos y a continuación tendrán lugar pues, los ecos, las resonancias de la ponencia. Esta estructura del Congreso pues nos requiere que por la mañana vivamos este espacio de una manera intensa. Luego habrá momento para descansar, pero primero tendremos la ponencia y sus ecos, los ecos posteriores. Por lo tanto, don Carlos, muchísimas gracias por su acogida, por esa paternidad y maternidad de esta archidiócesis acogiendo este congreso y le dejamos esta palabra para que nos invite a que Cristo sea nuestra vida. Queridos hermanos, arzobispos y obispos, queridos sacerdotes, delegados de juventud
de nuestras diócesis de España, queridos miembros de la vida consagrada, jóvenes congresistas, todos los que os habéis acercado aquí para hacer posible esto que estamos viviendo, este congreso. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, y vicerrector, don Juan Morote, gracias por lo que significa la presencia y lo que la universidad ha hecho también para hacer posible este congreso. Muchísimas gracias. Para ti la vida es Cristo, el primer anuncio. Voy a relatar esta reflexión en 3 partes, con una pequeña introducción y una conclusión. La primera parte la he llamado así, primer anuncio y catequesis y sus diferencias, ambas necesarias en la acción evangelizadora de la Iglesia. La segunda parte, la necesidad y urgencia del primer anuncio en la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Y la tercera parte, en las entrañas del primer anuncio, o cómo decir a los jóvenes, ven y sígueme, como hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hay que entender cuando se habla de primer anuncio? Antes de hacer una propuesta clara de lo que creo que debe ser el primer anuncio, me parece necesario realizar algunas aclaraciones que den marco a esta reflexión que voy a hacer para vosotros. Ya desde el inicio de la misma quiero decir que nuestras comunidades cristianas necesitan incorporar el primer anuncio. La nueva evangelización lo está pidiendo. Aquella definición que hizo el beato Juan Pablo II sobre la nueva evangelización, que tenía 3 elementos fundamentales: nueva en ardor, nueva en método y nueva en expresión, nos estaba hablando ya de la incorporación del primer anuncio. Estoy convencido de que el cansancio o muchas veces la rutina que tienen nuestras comunidades cristianas y que tenemos también cada uno de nosotros, en las que a veces nos sentimos metidos y que nos paralizan, es lo que las lleva y nos lleva a vivir como si aquí ya no se pudiera hacer nada. Nos lleva a la desesperanza. Se desvanecerán precisamente y volveremos a recuperar la pasión por el anuncio del Evangelio si el vigor en la vida de los creyentes lo asumimos con una pasión particular, realizando precisamente el primer anuncio. ¿Qué quiero decir cuando empleo este término? Entregar el anuncio explícito de Jesucristo a los hombres, es decir, el anuncio del nombre de Jesús, Hijo de Dios, y de la acción salvadora de Dios que realiza por medio de su Pascua. En el primer anuncio de lo que se trata es de proclamar y proponer el mensaje nuclear del Evangelio, lo que hemos llamado querigma, a quienes no conocen a Jesucristo, pero también a quienes un día lo conocieron pero se alejaron de Él, o también a quienes creyendo que lo conocen, viven la vida cristiana de una manera rutinaria y sin fuerza de interpelación para los hombres que le rodean. Se trata, en definitiva, al hacer el primer anuncio, de suscitar un interés tan especial y singular por Jesucristo que les pueda llevar siempre a una adhesión viva a Él, adhesión que les haga descubrir el verdadero sentido de su vida o lo remueva y les haga ver que tienen que vivir de aquel en donde no peligra que vengan vientos o tempestades, ya que la casa, nuestra vida, está construida sobre roca firme. ¿Cómo podemos ser hoy los cristianos luz e interpelación? ¿Cómo llevar esa luz que es Jesucristo para que ilumine el misterio que envuelve la vida humana
y nos lleve a dejarnos envolver por el misterio de Dios. Hay unas características en el Nuevo Testamento muy claras del querigma o el primer anuncio en cuanto a los contenidos y en cuanto a la eficacia. En cuanto a los contenidos, el querigma o primer anuncio tiene este contenido preciso: muerte y resurrección de Cristo, donación del Espíritu Santo, como acontecimiento salvador que es propuesto a la aceptación del que escucha el anuncio. Así nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Por otra parte, el Papa Benedicto XVI nos decía en la encíclica Deus Caritas Est: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello da una orientación decisiva. La Iglesia se edifica mediante la palabra. La palabra edifica a cada uno de los miembros y al conjunto de la comunidad. El primer anuncio es una misión y mandato de Jesús a su Iglesia. Es un aspecto fundamental de su naturaleza y esencia. La Iglesia es criatura de la palabra, porque nace de esta palabra que también la nutre, la educa y la adorna. Sin anuncio no hay Iglesia, y sin Iglesia no se encarna el anuncio, no se visibiliza. La Iglesia vive de la palabra de Dios, así como la palabra necesita del pueblo de Dios para que realice aquello para lo que fue pronunciada y enviada. La Iglesia tiene la misión y el reto de convertirse en el futuro de la humanidad porque es la sal y la levadura de la tierra. La Iglesia ante este reto debe partir del diálogo íntimo y de la identificación con Cristo para poder salir a anunciar el Evangelio, promoviendo vida, sentido y alegría y esperanza en el mundo. Primer anuncio y catequesis. Sus diferencias, ambas necesarias en la acción evangelizadora. Voy a haceros una reflexión en esta primera parte, lo que yo he llamado del nacimiento a la fe al crecimiento de la fe. Dos acciones necesarias en la acción evangelizadora de la Iglesia. La metodología del crecimiento de la fe es la catequesis. Y esta siempre ha estado presente en la vida de la Iglesia, en todos los lugares de la tierra en los que se hace presente en su misión evangelizadora. La metodología del nacimiento, sin embargo, es el primer anuncio. Y a veces en lugares de tradición cristiana fue sustituida en la manera singular de hacerse desde el nacimiento de la Iglesia por otras estructuras que ayudaban a nacer a la fe. Hemos tenido la familia, la escuela, la misma cultura, ayudaban a nacer a la fe. Hoy, sin embargo, es necesario que estas dos acciones, en su modo de hacerse desde los inicios de la misión de la Iglesia, se hagan presente en la acción evangelizadora, porque las instituciones de transmisión de la fe que teníamos y que sustituían en muchas veces al primer anuncio, hoy fallan. No es una alternativa la que yo os estoy presentando. No son dos acciones que se oponen. Entre ellas, la del crecimiento a la fe y la del primer anuncio son necesarias para la evangelización las dos. Pero sí he de decir que en el mundo y en la cultura que estamos no bastan solamente las del crecimiento, que son las que normalmente hemos desarrollado en nuestra acción pastoral, ya que las del nacimiento a la fe nos venían dadas, como os acabo de decir, por la familia, la escuela o la cultura. Hoy es urgente y es necesario incorporar de una manera nueva o con la originalidad del primer momento del anuncio que inició la vida de la Iglesia, las del nacimiento a la fe en la evangelización. Basta que recordemos la descripción que el Concilio Vaticano II hace 50 años ya nos hacía de la situación de nuestro mundo, en la Constitución Gaudium et Spes, en el número 7, y que yo ahora no os voy a leer, pero que sin embargo ahí está descrito
Un mundo en el que necesariamente, tal como se nos describe hace 50 años, vemos la necesidad de incorporar ya el primer anuncio, porque relata un mundo que está en absoluto cambio. Si eso era hace 50 años, ¿qué es en estos momentos? Mi propuesta es el primer anuncio, que sabemos que en este el principal protagonista es el Espíritu Santo. Y mi propuesta es la necesidad de recuperarlo en la vida de la Iglesia, también en nuestro país de tradición cristiana. Poner hoy el acento en la evangelización explícita es acoger lo que el Concilio Vaticano II nos propone. Hoy resuenan de una manera urgente en nuestra vida aquellas palabras del Señor. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que os he mandado. Abordar el primer anuncio no quiere plantear un cristianismo individualista o de corte intersubjetivo. Es una parte de un todo que en el proceso de evangelización se tiene que abordar. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el primer anuncio y la catequesis? Me gustaría expresar cómo el primer anuncio está determinado por su objetivo. Y el objetivo fundamental es suscitar e incentivar el interés por Jesucristo y generar un movimiento en la persona hacia la fe inicial. Es el ritual de iniciación cristiana de adultos, rica, quien marca la meta a la que debe dirigirse el primer anuncio y que después tendrá que ser consolidado por la catequesis. Voy a intentar deciros algunas diferencias entre el primer anuncio y la catequesis, desde un marco en el que se vean las diferencias y al mismo tiempo la necesidad y la complementariedad. El mismo nombre del primer anuncio y la catequesis nos marcan la diferencia. El primer anuncio se llama carigma, que quiere decir pregón, anuncio, predicación, proclamación, y es sinónimo de evangelio o buena noticia. La catequesis se la llama catecho, que quiere decir guardar o retener, y que es sinónimo de diaje o enseñanza. Y también los destinatarios son diferentes. En el primer anuncio son quienes no conocen a Cristo o quienes se alejaron de Él o quienes viven una fe sin fuerza o simplemente para cumplir. Sin embargo, los destinatarios de la catequesis son quienes ya conocen a Cristo y han optado por Él. Y el objetivo también es bien claro y preciso en uno y otro caso: el nacimiento de la fe en uno y por tanto de la conversión inicial a Jesucristo, y el crecimiento de la fe y de la comunión con Jesucristo, que es la catequesis. Y los contenidos también son distintos. En el primer anuncio son claros, vienen descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que antes os aludía. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oíéis. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. El método es la comunicación verbal del mensaje en clave de diálogo. Sin embargo, veis que la catequesis, el contenido, es la revelación de Dios transmitida en la Escritura y en la tradición a través de la Iglesia. Es la exposición sistemática, progresiva y didáctica de todo el contenido de la fe. El primer anuncio lo tiene que hacer todo bautizado por el hecho de tener la vida de Dios en su vida. Tiene que anunciárselo a otros. La catequesis la debe de hacer un catequista preparado. Y los lugares propios para realizarlo. En el primer anuncio es todo lugar donde haya una persona a la cual yo pueda dirigirme. El segundo, la catequesis, tiene un lugar propio para la reunión. Segunda parte,
Necesidad y urgencia del primer anuncio y la nueva evangelización. Supongo que la ponencia saldrá en alguna página y, por tanto, yo no voy a detenerme en toda la reflexión que he hecho en esta primera parte. Los jóvenes están en una situación que el Papa Benedicto XVI ha llamado la gran emergencia educativa. Me remitiré a constatar algunas cosas para después seguir aludiendo a esta necesidad y urgencia. Estamos acostumbrándonos a oír hablar de emergencias muy diversas en la situación actual. Pero el Papa Benedicto XVI está insistiendo en una que es fundamental y que él ha calificado de gran emergencia. Y se refiere precisamente a la educación. Y es que de entre todas las emergencias de las que se viene hablando en este tiempo, la más preocupante es la que el Santo Padre califica de gran emergencia educativa. Es cierto que en esto coinciden numerosas personas de todos los ámbitos y procedencias, en el campo cultural, político, ideológico. Todos sabemos que es en el campo de la educación donde mejor y mayormente se reflejan los problemas más profundos de cada época. Sin embargo, hay algunas connotaciones que hacen diferente la novedad de esta crisis o lo que el Papa llama gran emergencia educativa. ¿Qué podemos hacer cuando hay una confianza ingenua en un desarrollo espontáneo de la persona, de vida? Cuando se manifiesta un desprestigio de los medios de transmisión tradicionales y se hace solo una opción por los otros métodos, cuando se dan unas disfunciones en el sistema que tienen su manifestación en la indisciplina, el desorden, la violencia, cuando hay una desmotivación interior. Ciertamente, todo esto trae desconcierto a nivel teórico y práctico. Y los más perjudicados son los jóvenes. Cuando faltan los criterios que hay que enseñar, transmitir y corregir, se crea ciertamente una desorientación generalizada. Esas palabras que tanto bien han dado a la persona en su realización como constancia, esfuerzo, sacrificio, responsabilidad, entrega, servicio, autoridad, parece que han desaparecido de nuestro vocabulario y de nuestro mundo. ¿Hemos abdicado de entregar esto? Urge repensar en profundidad y analizar, por una parte, las manifestaciones de la crisis, de la gran emergencia, como también dónde hunde sus raíces y dónde se encuentran las dificultades que están surgiendo. Esta es la tarea a la que el Papa Benedicto XVI nos está invitando cuando nos habla de gran emergencia, tarea en la que de fondo está también el primer anuncio. Pues el desconcierto y el ocultamiento de Dios está en la raíz de esta gran emergencia. Hay situaciones que el Santo Padre nos ha descrito de una manera muy clara en las diversas y numerosas intervenciones que sobre este tema ha tenido durante estos años que lleva de pontificado. Pero en el fondo lo que realmente se está poniendo en juego es la concepción de hombre, la antropología y ética que subyacen en estos comportamientos. Todas las situaciones a las que apunta el Santo Padre sobre la gran emergencia educativa tienen unas raíces antropológicas y culturales profundas y nos afecta en la transmisión de la fe y afecta en los planteamientos que tiene que hacer la Iglesia y afecta, por tanto, a este tema del cual os estoy hablando, que es el primer anuncio. En esta gran emergencia hay que situar un aspecto muy importante y preciso. Nos lo dice el Papa con estas palabras. La emergencia es un aspecto muy preciso, el de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Les decía el Papa Benedicto XVI a la Conferencia Episcopal Italiana en mayo del 2008. ¿A qué se refería con esta expresión el Santo Padre? Muy en concreto a la dificultad que plantea la cultura actual, que pretende poner a Dios entre paréntesis o mejor ocultarlo, desalentando opciones de compromiso y definitivas y proponiendo satisfacciones inmediatas. El Papa Benedicto XVI nos ha hablado de la crisis actual
que hunde sus raíces en la crisis de fe. De ahí la invitación que nos hace permanentemente al primer anuncio, a la evangelización, anunciar en todas las ocasiones y circunstancias, de todas las maneras que podamos, a Jesucristo, muy especialmente valorando la aportación que podemos también hacer desde todas las instituciones que tiene la Iglesia, también en el campo educativo. Debemos de tener claro que sin educación no hay evangelización duradera y profunda, no hay desarrollo en el crecimiento y maduración, no hay cambio de mentalidad, no hay cambio en la cultura. El Papa insiste en que hay un clima generalizado, una mentalidad y una forma de cultura que llevan a dudar del valor de la persona humana, del significado mismo de la verdad y del bien, en definitiva, llevan a dudar de la bondad de la vida. Estas dificultades y otras muchas hacen más urgente el primer anuncio. Y en este nos tenemos que implicar todos los bautizados. A todos se nos ha dicho, id y anunciad. Este primer anuncio tiene unas dificultades reales para poder hacerlo con los jóvenes. El Papa nos decía que es cada vez más difícil proponer de manera convincente a las nuevas generaciones certezas sólidas y criterios sobre los que construir la vida. Les decía en un discurso en el Lacio el 10 de enero del 2008 también. Pero estas dificultades no son insuperables. Es cierto que tenemos que suscitar pasión por anunciar el Evangelio en todos los cristianos. Es cierto. La encíclica Spesalvi nos habla de cómo la esperanza se ve acechada y en nosotros existe el riesgo de convertirnos en hombres y mujeres sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y esto produce una incapacidad para resultar creíbles y una crisis de confianza en la vida. Resulta imposible hacer el anuncio de Jesucristo y crear simpatía por el Señor cuando no está claro el modelo de hombre, de experiencia humana, de calidad de vida, por la que vale la pena hacer un compromiso. ¿Cómo hacer posible una propuesta radical de vida, como es dándole noticia de Jesucristo a un joven que crece sin haberle entregado miradas certeras de la realidad, que ofrezcan significado y sentido a quienes nuestra atmósfera cultural los hace en muchas ocasiones inconstantes y escépticos, que pueden pasar de todo, donde lo que más abunda es una tendencia al igualitarismo, al permisivismo, al consumismo, al dejarse llevar? ¿Cómo hacer posible que quienes se acerquen a los jóvenes dejen vivir de verdad el hacer esa opción radical por entregar la noticia de Jesucristo? ¿Dónde se encuentran las raíces de esta gran emergencia? La gran emergencia de la que habla el Papa Benedicto XVI nos dice, como antes aludía, es una crisis antropológica profunda de concepción del hombre. Enumero simplemente estas raíces, las encontraréis escritas en la ponencia. Pero una de ellas es el relativismo. El Papa Benedicto XVI nos dice que en una sociedad y una cultura que con demasiada frecuencia tiene el relativismo como propio credo y en la que el relativismo se ha convertido en una especie de dogma, falta luz de la verdad. Más aún, se considera peligroso hablar de verdad, se considera autoritario y se acaba por dudar de la bondad misma de la vida. ¿Es un bien ser hombre? ¿Es un bien vivir? ¿Cómo proponer a los jóvenes algo válido y cierto, algo que sea convincente? Otra de las raíces es el encapsulamiento de la persona sobre sí misma que quiere hacer nuestra cultura. El Papa Benedicto XVI nos lo dice. Una raíz esencial consiste, a mi parecer, dice el Papa, en un falso concepto de autonomía del hombre, cerrarse en uno mismo. Y no abrirse a los otros y a Dios es la muerte del ser humano. Nuestra cultura provoca un falso concepto de autonomía, como es el encapsulamiento de la persona, el encerrarse en sí mismo,
Las tragedias que provoca esta manera de vivir las estamos observando continuamente. Los jóvenes quedan prisioneros de sus gustos, instintos, quedan sin criterios, sin referencias, sin convicciones, en el consumismo, a merced de los vientos que más soplen, de las ideas que más fuerza tengan para dominar y de los gustos que sostengan los medios de comunicación. ¡Qué tragedia! El prescindir de algo que es esencial para el crecimiento y el desarrollo de la persona. Como dice el Papa Benedicto XVI, la persona no puede prescindir de lo que le es esencial. El yo llega a ser el mismo solo a partir del tú y del vosotros. Está creado para el diálogo, para la comunión, sincrónica y diacrónica. Y solo en el encuentro con el tú y el nosotros se abre el yo. Por otra parte, otra de las raíces es el ocultamiento de lo que es la naturaleza y la revelación. Qué bien lo resume el Papa. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Y esto trae otra raíz, que es la desesperanza. Los valores esenciales quedan aniquilados y perdidos. Desaparecidos los fines, sobran las respuestas a los porqué del sentido. El Papa Benedicto XVI nos dice que la esperanza hace que el hombre no se cierre al nihilismo paralizador y estéril, sino que se abra al compromiso generoso en la sociedad en la que vive para poder mejorarla. Por eso hay que convocar a los jóvenes y hay que ayudarles a descubrir esta esperanza que solamente la trae Jesucristo. A los jóvenes hay que llamarlos por su nombre, mostrar interés por ellos, lo necesitan. El método es el mismo que utilizó Jesucristo. Ven y sígueme. Esto saca de la mazmorra, del nihilismo. Esto da esperanza. Solamente se puede hacer en verdad cuando para nosotros la centralidad está en la persona. Estamos en un momento de la historia idóneo para proponer a Jesucristo. Es esencial que nosotros nos apasionemos por esta propuesta en directo y en primera persona. Nuestro mundo espera de los cristianos que anuncien la dignidad del hombre, el respeto a la vida, con su palabra y con su testimonio, y aproximando el rostro de nuestro Señor Jesucristo a ellos. En la situación cultural en la que estamos y con los jóvenes que tenemos, hay que buscar la pedagogía mejor para el primer anuncio. Tenemos que buscar una pedagogía que despierte al joven y lo pase de una vida que puede estar aletargada, disminuida, cansada, con dudas, sin haberse planteado los grandes interrogantes que tiene la vida, que tiene un desdibujamiento existencial, a una vida que le abra la novedad que trae Jesucristo a la misma. Abrir la vida a horizontes nuevos, a sembrar interés en lo más profundo de su corazón por Jesucristo. Y cualquier momento es bueno para compartir la vida con quien aún no ha experimentado la cercanía de Cristo y el sentido cristiano de la vida. ¿Quién tiene que hacer esto? Os lo decía al comenzar, cualquier cristiano por el hecho de tener la vida de Cristo por el bautismo. Pero en estos momentos están llamados también especialmente a hacerlo los jóvenes mismos, a los demás jóvenes. Así nos lo decía el beato Juan Pablo II. En el inicio de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el beato Juan Pablo II insistía en que en este momento de la historia tenían que ser los jóvenes los que propusiesen a otros jóvenes como ellos a Jesucristo, al seguimiento, pero que lo hiciesen también con el testimonio real de sus vidas, con obras y con palabras. Entregar de primera mano la noticia de Cristo, hacer el primer anuncio es de todos. Hay que realizarlo bajo el signo de la misión. Un bautizado muestra al Señor, tiene su vida y tiene que estar pronto para anunciar con obras y con palabras
a Jesucristo. Tiene que tomar iniciativas claras y precisas. Presencia en el mundo no vergonzante, en medio de la realidad suya. Un diálogo permanente con otros jóvenes en la realidad concreta, sean quienes sean. Un testimonio de vida real que exprese que quien le otorga en la vida es Cristo mismo. Y pedir al Señor siempre también ayuda para que nos dé y les dé a todos la palabra oportuna que lleve la sabiduría, la fuerza y la verdad de Cristo. Si recordáis, el Papa, el Beato Juan Pablo II, cuando comenzó a hablar de la nueva evangelización, nos decía que tenía que ser nueva en ardor, método y en expresión. La nueva evangelización nos está llamando a realizar el primer anuncio. La novedad en el ardor tiene que estar en la fuerza contemplativa de quien anuncia, en la comunión real con Cristo. Mostrar con nuestra vida el testimonio de la realidad de Dios que ha entrado en mi vida, que me ha hecho partícipe de su vida y que se ha hecho fundamento de salvación. Se trata de hacer presente y casi visible al Dios cristiano. Se trata de que el cristiano secunde el testimonio que Dios da de sí mismo en Cristo y que haga ver que la intervención de Dios en la vida es lo que hace distinguir que hablo y vivo de Dios y no de ídolos. La novedad del método está en que como los santos nosotros somos método. De ahí lo que el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, nos dice, la vocación universal a la santidad de todos los cristianos. La novedad del método somos nosotros, así lo quiere el Señor, los santos, para encontrarse otros con Jesucristo. Con nuestra vida mostremos el poder humanizador que tiene el mensaje cristiano cuando se convierte en testimonio y en anuncio. La novedad de la expresión viene subrayando con nuestra vida el carácter histórico del acontecimiento cristiano en Cristo, poniendo en valor la condición mistérica de la fe y apoyándonos en la acción que el Espíritu Santo mismo hace en el corazón del hombre, haciendo ver con nuestra vida que el verdadero conocimiento de Dios y el acceso a su salvación solamente acontece en relación con Él. El Beato Juan Pablo II describía la situación que estamos viviendo y que nos pide este primer anuncio de esta manera preciosa, que esta sí que os la leo. Muchos europeos contemporáneos creen saber qué es el cristianismo, pero realmente no lo conocen. Con frecuencia ignoran ya hasta los elementos y las nociones fundamentales de la fe. Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera. Se repiten los gestos y los signos de la fe, especialmente en las prácticas de culto, pero no se corresponden con una acogida real del contenido de la fe y una adhesión a la persona de Jesús. En muchos, un sentimiento vago y poco comprometido ha suplantado las grandes certezas de la fe. Se difunden diversas formas de gnosticismo y ateísmo práctico que contribuyen a agravar la disociación entre fe y vida. Algunos se han dejado contagiar por el espíritu de un humanismo inmanentista que ha debilitado su fe, llevándoles frecuentemente, por desgracia, a abandonarla completamente. Se observa una especie de interpretación secularista de la fe cristiana que socava, relacionada también con una crisis de la conciencia y la práctica de la moral cristiana. Así nos lo decía en aquella exhortación Ecclesia in Europa. Hoy se necesitan, como veis, testigos y mistagogos, es decir, hombres y mujeres que dan testimonio de Cristo por la fe en Él y que saben conducir sus vidas por el itinerario de la conversión, que por una parte nos abre la acción del Espíritu y por otra es capaz de reconocer la presencia salvadora de Cristo en la vida cristiana. Quien recibe este primer anuncio, ¿qué es lo que pide? Pues lo mismo que los primeros cristianos. ¿Qué tengo que hacer? Quien se acerca a otro a hablarle de Jesucristo, rápidamente le está preguntando de formas diversas, ¿qué tengo que hacer? Y nuestra respuesta tiene que ser la misma de siempre. Aquello que dice el Señor, conviértete y cree.
Y esto se manifiesta en dos signos. La adoración, por la que reconocemos a Dios como el origen y meta de la vida, y el cambio de vida, la metanoia, la conversión, pues descubrimos que no estamos en sintonía con Cristo. La tercera parte, en las entrañas del primer anuncio. O cómo decir a los jóvenes, ven y sígueme. ¿Cómo hizo el primer anuncio nuestro Señor Jesucristo a un joven? Ya sabéis que cuando se habla del primer anuncio, uno de los textos que se eligen para decir cómo hizo el Señor el primer anuncio es el texto de Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pero yo me quiero detener, me salto esto que está escrito, me quiero detener y hacer una referencia explícita a cómo hizo este anuncio ante una persona concreta, que era un joven, ya que nos puede orientar en aspectos esenciales para nosotros en el primer anuncio. Me refiero al texto del Evangelio de San Mateo, que habla de un joven rico que se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. ¿Qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Y Jesús va haciendo toda una serie de preguntas y de itinerario con él, como ya conocéis vosotros el texto. ¿Qué fuerza tiene este coloquio del joven con Jesucristo? Tiene como 4 partes muy diferentes. El testimonio de Cristo provoca el acercamiento del joven, se dirige al Señor. El joven algo ha visto en Cristo que se acerca a él, tiene interés por la persona. Y esto está en todos los jóvenes, aunque este joven del Evangelio después se marche. Pero hay algo importante, que el Señor suscita interés en el corazón de aquel joven, como en todos los jóvenes. Jesucristo crea en el corazón de aquel joven una simpatía. Por eso se atreve a acercarse a Jesús, para hacerle la pregunta que en el fondo del corazón todo ser humano tiene, y más un joven, como es el deseo de felicidad, de vida verdadera, de plenitud. En segundo lugar, el testimonio hace sentir simpatía y deseos de hacer lo mismo que estaba haciendo el Señor. El joven ha visto que Jesús hace cosas buenas y él quiere hacer lo mismo. Por eso, la pregunta que le hace al Señor: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le responde con otra pregunta: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Como podemos descubrir, el joven iba haciendo preguntas morales, de tener un comportamiento bueno, semejante al que había en Jesús. Pero el Señor le quiere llevar no al terreno de los comportamientos, sino a que se encuentre con quien hace posible que la vida cambie de tal manera al entrar Él en ella, que experimente que es una vida nueva la que vive. Por eso Jesús le dice: uno solo es bueno, y se refiere a Dios mismo, a quien ha entregado a los hombres los mandamientos. Por eso añade: mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y relata el decálogo. Es un primer paso. El Señor ha creado y ha generado un interés en aquel joven por Dios. Pero la conversión no termina. El joven afirma: todo esto lo he hecho. Se ve que quien se acerca a Jesús es un joven bueno, cultivado, deseoso de vivir conforme a ser imagen de Dios. Pero hay una tercera parte, y es la mirada de misericordia y de amor con una propuesta de vida que le hace el Señor al joven. Jesús va a hacer algo especial con el joven. Quiere que viva una comunión plena con Él. Desea que diga: para mí la vida es Cristo, como dijo San Pablo después de su conversión. La descripción de lo que hace el Señor para conquistar su corazón es de una fuerza singular. ¡Qué palabras más maravillosas!, dice el Señor. Poniendo los ojos en Él, es decir, le miró con la mirada de Dios y le amó con el amor mismo de Dios.
El Señor quiso entrar en su vida con todas las consecuencias y que su riqueza no fuese otra más que Él, pues es en Él donde se experimenta que uno tiene camino, que está en la verdad, que tiene vida. Por eso el Señor le dice al joven, ven y sígueme, ven y sígueme. El Evangelio de San Marcos nos dice que ante la respuesta del joven, ¿qué me falta?, Jesús, poniendo en él los ojos, le amó y le dijo, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, en cuarto lugar, hay que tomar una decisión siempre en la vida, o dejarse mirar por Dios, o vivir de su amor para tener camino y vida, o vivir desde uno mismo, es decir, o ponerse en manos de Dios o vivir en las propias manos de uno. Por eso, ante la pregunta ¿qué me falta?, del joven, la respuesta de Jesús es clara. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. La riqueza aquí tiene dos modos de presentarse. La hacienda que poseía y la riqueza de su juventud. La primera, su hacienda, es precisamente la que le hace tomar la decisión de marchar por su cuenta. Sin embargo, fijaos, la riqueza de su juventud es la que le llevó a fijarse en el Señor y a entrar en conversación sincera con Él. Pero es verdad que tiene que tomar una decisión. ¿Por qué subrayo esto? Porque en los jóvenes está la riqueza de su corazón, el interés que tienen por Cristo. Después es verdad que habrá haciendas diversas, pero hay algo positivo de lo que tenemos que partir. ¿Qué fuerza más grande tiene este momento? En ese momento cambia el clima del encuentro, cambia el semblante del joven, cambia su vida. Él se marcha triste porque era muy rico. Estas palabras expresan la situación de una persona cuando opta por no vivir en comunión con el Señor. Va triste, va en el desaliento. Entremos un momento en la pedagogía de Jesús para realizar el primer anuncio. Yo os propongo dos encuentros que a mí me parece que son paradigmáticos del primer anuncio en el Evangelio. El encuentro con Zaqueo y el encuentro con la samaritana. Dos modos y dos procesos diferentes de realizar el anuncio, pero válidos para nosotros hoy. En este proceso de ambos encontramos una serie de pasos que son necesarios en el primer anuncio. La etapa de contacto tiene que realizarse conectando con las vivencias y las expectativas de la existencia a quien nos dirigimos. Jesús en Zaqueo observa la curiosidad que tiene por verlo y lo que hace el Señor es mirarlo. Zaqueo, date prisa y baja. Es necesario que hoy me quede en tu casa. Con la samaritana ve la capacidad que tiene para detenerse ante un judío y darle de beber. Otra etapa es la de conversión. Tiene que hacer caer en la cuenta de los límites que tiene la vida humana, de tal manera que nuestros deseos de felicidad, de plenitud de vida, de alegría, no se pueden realizar por nuestras fuerzas. Lo vemos en Zaqueo, cuando Jesús en su casa, todos los que lo ven critican al Señor por haber entrado en la casa de alguien con muchos límites. Es un pecador oficial. Pero en el encuentro del Señor con los límites de Zaqueo se da una experiencia singular en el corazón de Zaqueo. Cambia su vida, cambia su orientación. Por eso aquella expresión, mira, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres y si he defraudado a alguno lo restituiré 4 veces más. La cercanía del Señor agranda la geografía humana de Zaqueo. Antes era raquítica, con muchos límites. Ahora tiene otra versión. A que Dios mismo da la vida. Con la samaritana también entra el Señor en conversación y muestra interés por ella, pidiéndole que le dé beber,
se produce un cambio total de su existencia, pues también ella reconoce sus límites exteriores e interiores. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Etapa no solamente de contacto y de conversión, hay una etapa también de comunicación en el primer anuncio. El primer anuncio comunica un relato, entrega una interpretación, muestra la intervención de Dios en la historia, aproxima a la persona de Jesús a los hombres. No se trata de meter a las personas en lógicas o razonamientos, trata de aproximar lo más posible a la persona de Cristo y le hace vivir una experiencia fundante. En Zaqueo lo contemplamos con estas palabras. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y en la samaritana lo contemplamos así. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de verdad, el Salvador del mundo. Etapa de confianza. También. El primer anuncio hay que hacer percibir que la fe en Jesucristo no es un acto irracional, sino todo lo contrario. Ayuda precisamente a encontrar razones para caminar, para estar en el mundo, para encontrar sentido a todo lo que vivimos. Solamente Jesucristo nos da luz para ver, salud para vivir y salvación que nos hace experimentar el gozo de vivir la vida siempre en comunión con Él, que se presenta ante nosotros como camino, verdad y vida. Lo más racional es confiar. Pensad esto. Lo más racional es confiar. Solamente las personas sabemos confiar los unos de los otros. Solamente las personas. Solamente nosotros podemos retirar la confianza. Es la confianza que experimenta Zaqueo con Jesús. Jesús crea simpatía. Y Zaqueo se acerca a él. Se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento, nos dice el Evangelio. Y se da confianza y simpatía en la samaritana. La mujer le dice: Señor, dame de ese agua. Está la etapa carismática. Y este es el núcleo central del primer anuncio. Todos los pasos anteriores, que se dan al mismo tiempo casi, son preparatorios. Esta etapa es la constitutiva. Y su contenido está en los discursos que aparecen en el libro de los Hechos. Os podéis fijar en 6 que yo anuncio ahí, ¿no? Pero el núcleo central del primer anuncio está en presentar a Jesucristo como una persona viva, activa, que tiene capacidad de entregar la salvación, que sana y cura en la raíz, que me sana y me cura. Y que yo, cuando lo presento, puedo mostrar la curación que ha realizado en mi vida. El primer anuncio, y termino, es necesario en la acción evangelizadora de la Iglesia. El primer anuncio es imprescindible en la nueva evangelización. En la descripción que os decía antes que nos hace la Constitución Gaudium et Spes en el número 6, o en la descripción que el Beato Juan Pablo II nos hace en la exhortación apostólica, Iglesia en Europa, nos lo dice. Es una necesidad. Es un compromiso, es una responsabilidad, es una pedagogía la que tenemos que incorporar a la existencia cristiana. Es necesidad. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo irán a hablar de él sin nadie que lo anuncie? Es un compromiso. Los hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver. Y no es quizá cometido de la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer su rostro ante las generaciones más jóvenes que tenemos delante de nosotros. Es una responsabilidad. Nos lo dice el apóstol San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que he oído, lo que he visto con mis ojos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos acerca del Verbo. Eso que hemos visto y oído es lo que anunciamos. Eso. Y requiere una pedagogía.
todos los elementos o fundamentos de un mismo núcleo que constituyen el primer anuncio y que están al servicio de la acción del Espíritu Santo. Y estos elementos tienen que resumirse así: la presencia de los cristianos ciertamente en la historia, compartiendo la vida con todos los hombres y manifestando con su vida y con sus palabras una presencia que se haga significativa, que haga preguntas. El testimonio de vida, que será significativa si su vida es expresión de páginas del Evangelio, de la palabra misma del Señor, del rostro mismo de Jesucristo. Un diálogo abierto con todos los hombres sin miedos de ningún tipo. Tenemos que entrar en todos los lugares, expresar nuestras convicciones, dar a conocer que Cristo es el tesoro por el cual hemos apostado en nuestra vida y ponemos todo lo demás en última instancia. Y un anuncio explícito, claro y contundente de Jesucristo, que es lo que tenemos que ofrecer con nuestra propia vida. Para ti, la vida es Cristo. Esto he querido entregaros con el primer anuncio. Muchas gracias.